Hola, bienvenidos a todos. Acá estamos en el Rincón Conservador. Me presento Gabriel Domínguez, abogado y también profesor. Bueno, siempre explico el nombre, seré muy corto porque ya es muy fome de todos los que lo ven. Este es un pequeño rincón en la casa liberal de la Fundación Nuevamente. Agradecemos a nuestros socios liberales. Y acá, como hemos dicho muchas veces, todas las verdades se tocan, como dijo Andrés Bello en el discurso inaugural de la Universidad de Chile. La verdad histórica o contingente que queremos tocar en esta sesión, vamos a hablar sobre Rusia y Putin. Rusia y Vladimir Putin, pasado, presente y futuro. Vamos a ver obviamente hablar de la Rusia zarista, de la Unión Soviética, por ejemplo la toma de Crimea ahora por Putin, yo creo que tiene harto antecedente histórico, harto veneno, así que ver. Y la invitada de hoy día es Bárbara Bustamante. Bárbara es licenciada en Historia y Periodismo de la Universidad Galileo Mistral. Hiciste un magíster también en la misma universidad. Así es. Y Bárbara le encanta Rusia y aparte de eso, bueno, es historiadora, así que más que le encanta sabe de Rusia. Y por eso la invitamos. Y ha viajado 3 veces a Rusia. Lee mucho a Pushkin, ¿cómo se llama? Alexander Pushkin, sí, Pushkin. Es uno de mis autores favoritos. Perfecto, y Karamazov, ¿cómo se llama Karamazov? Dostoyevsky. Dostoyevsky, ¿te gusta? Sí, ¿no? También. Mira grande. Perdona, el libro que más me gusta de Dostoyevsky es El Príncipe Idiota. Sí. O El Idiota, a mí me pareció genial. Y El Jugador también me gusta mucho. Crimen y Castigo también, pero El Jugador y El Príncipe Idiota es como otra, o sea, bueno, sobre todo El Príncipe Idiota tiene una venta romántica bien entretenida, me gusta. Sí, Dostoyevsky es todo un mundo. Este año, de hecho, se conmemora, no sé si es la fecha de su nacimiento, de su muerte, pero en el mes de noviembre, así que algo hay que organizar en relación a él, porque es un gigante, un psicólogo. La profundidad de su obra es realmente maravilloso. O sea, Rusia tiene eso, de personajes como Dostoyevsky, como Tolstoy, es sublime y es terrible a la vez. Tenemos que hablar mucho de eso. Sí. Oye, yo voy entonces a empezar con una pequeña tesis, así de lo que vamos a hablar, de la primera pregunta, porque vamos a hablar de Vladimir Putin, obviamente, de la Rusia actual, y después vamos a ir al pasado, pero la Rusia actual, bueno, se configura de manera próxima con la caída de la Unión Soviética, en los años 89 o 90, la caída del muro, después la desintegración de la Unión Soviética, cómo el Estado comunista fue repartido entre los oligarcas. Obviamente esto es una historia muy pequeña y muy de consignas, por así decirlo, pero a sí me parece que el Estado se reparte entre los oligarcas, el poder central queda muy débil con Boris Yeltsin, Putin entre medio, en la caída del muro él estaba en Dresde, era agente de la KGB, sabe alemán perfecto, me parece. O sea, un paralelo en aquel, pero la presidenta Michelle Bachelet también sabe alemán perfecto porque ella fue exiliada en Alemania. Sí. Entonces lo mismo Putin sabe cómo era agente de Rusia en Alemania, en la Alemania democrática, la del este. En la caída del muro él está en Dresde. Putin después, bueno, fue asesor de un alcalde de San Petersburgo, muy famoso, y ahí lo tomó, me parece, Yeltsin y lo trajo al poder el año más o menos 97. Yeltsin tenía varios problemas, tú vas a saber más, pero estoy contando un poco y me puedo equivocar también, yo siempre le digo a mí, Yeltsin tenía varios problemas políticos, bueno, le hicieron un golpe en la mitad, en el año 94 o 93, era muy bueno para el alcohol, famoso, hay famosos videos bueno, ya le tiritaba la mano, por así decirlo, por esa afección, y unge a Putin como su sucesor. No sé si hubo elecciones de por medio, supongo que sí en algún momento. Bueno, sí, el año 98 hubo elecciones, Putin gana, asesor del alcalde de San Petersburgo y después asesor del presidente, abogado también Vladimir Putin, grande los abogados, yo también soy abogado. Mucha gente, Arturo Prat, abogado. Te puedes transformar en un próximo Vladimir Putin. Y bueno, desde Putin lo tenemos desde el 98 al 2021, quizás le quede mucho rato. Ya, y entre medio, para ir terminando y hacerte la pregunta, porque acá la que tienes que hablar es tú. Bueno, tiene una guerra en 99 o 98, no sé si en Chechenia, ponte. Ahí se puso firme, una nueva mano, se notó al tiro. De hecho, fue a visitar a los generales. Bueno, su liderazgo fue increíble. ¿Y qué otra cuestión para consignar así? Bueno, ha arrestado varios oligarcas porque en el fondo tuvo que rearmar este sistema anárquico, oligárquico que había,
y él dio unos símbolos muy potentes. Los oligarcas que no se querían adherir a su nuevo sistema sufrían bastante. Hay varios exiliados en Inglaterra, por ejemplo. También ex agentes de la KGB, también, en fin. Hay mucho de Rusia. Y lo último que quería decir, que por eso que también esto va a dar el contexto de la conversación, Occidente, o la OTAN, fue adquiriendo nuevos países antes de la Unión Soviética. Polonia, Estonia, Lituania, los países bálticos que sufren mucho con Rusia. Y eso molestó mucho a Rusia y a Putin. Por eso la gente no entiende, porque Occidente le echa la culpa a Putin de su agresión, pero en el fondo Occidente fue el que avanzó su frontera y puso el escudo antimisiles, ahí vamos a hablar del escudo antimisiles, en la frontera de Rusia. Ahora, con esta breve introducción, porque tú sabes mucho más, ¿qué te parece Rusia hoy en el poder geopolítico? ¿Putin es efectivamente un dictador o tiene algo más que un gobernante autoritario? ¿Rusia tiene posibilidad de ser una democracia o eso es un anteojo de Occidente que se lo tiene que sacar? Claro. Bueno, yo creo, o sea, lo primero que yo creo que es necesario entender, comprender, es que Putin de verdad puede ser catalogado como una combinación perfecta entre un zar, ¿ya? El zar ruso, y un jerarca soviético. O sea, tiene de las dos cosas, ¿ya? Hay muchos que intentan explicar su personalidad diciendo, bueno, fue agente de la KGB, pero la verdad es que él es mucho más que ese agente de la KGB. Como tú decías, es abogado, no se dedicó mucho a su profesión porque, claro, efectivamente él tenía el sueño de convertirse en ese agente, producto de la imagen, además él mismo lo relata, de lo que veía en las películas, ¿no? de estos servicios secretos. O sea, Rusia también tiene su Hollywood, por así decirlo. Exactamente, también tiene su Hollywood. Entonces, claro, él es un personaje que, para poder entenderlo, hay que comprender muchos de los aspectos de su vida, por una parte. Y por otro lado, respecto a lo que tú me dices, ¿puede ser Rusia en algún minuto una democracia? Bueno, la verdad es que Rusia nunca ha sido una democracia. O sea, Rusia pasó del régimen autocrático de la época zarista, de la época imperial, a, en el fondo, el comunismo bajo la Unión Soviética. Y cuando desde el año 2000, en el fondo, que es el momento en el que él ya se convierte primero en presidente interino y después de las elecciones en presidente electo, la verdad es que ha establecido un régimen donde él gobierna con mano dura, pero que ha hecho o que le devolvió a Rusia ese espíritu patriota, ese espíritu nacionalista, esa idea que los rusos siempre han tenido de que en realidad Rusia tiene una especie como de misión en el mundo. Yo creo que una de las cosas que más llama la atención de la historia de Rusia es eso. Ellos creen en esa especie de cosa mesiánica. O sea, Rusia tiene un papel en el mundo. Como la tercera Roma o la tercera Moscú, como la tercera Roma, la tercera Jerusalén, bueno, hay varias cosas. Exactamente. Y eso viene desde la época, prácticamente de los orígenes. O sea, la formación de Rusia va acompañada, bueno, de una serie de pueblos que hace que sobre todo ya en el siglo XIX se comiencen a preguntar qué es ser ruso. O sea, Rusia está en Occidente, Rusia es eslavo, Rusia está en Oriente, ¿cuál es la verdadera Rusia? Y entonces, cuando se desploma la Unión Soviética, Rusia se cae al tercer, cuarto, quinto o peldaño de los países en el mundo. O sea, de haber sido una gran potencia en este mundo de la bipolaridad, pasa a desintegrarse, y eso fue y por eso el propio Putin lo dijo, la catástrofe geopolítica más importante del siglo XX, no porque haya querido de vuelta el comunismo, sino que por el hecho de que Rusia pierde ese papel. Y él, desde el momento en el que llega al poder, ha hecho todo lo necesario por devolverle a Rusia ese lugar de gran potencia. Ese lugar de gran potencia que también lo tuvo en el siglo XIX, con la guerra de Crimea, lo tuvo en varios lados. Hay que entender también que Rusia fue un imperio también, fue un imperio, y en el fondo, como imperio, sigue siendo imperio, igual que está. Y me llama mucho la atención lo que me dijiste de que ellos tienen como una misión, porque se parece mucho al destino manifiesto de los Estados Unidos, que también son pueblos que se autorrogan una misión. Me tinca que el Imperio Romano también tenía una ideología así, la Pax Romana,
O sea, estos imperios tienen siempre en la retórica como una misión así humanitaria, por así decirlo. Claro, claro, y dentro de esa misión, porque hay que pensar que Rusia se occidentaliza a partir de la época del zar Pedro el Grande. O sea, el zar Pedro el Grande se da cuenta de que efectivamente para poder convertir a un país enorme, pero que estaba atrasado, era necesario mirar a Occidente y copiar de Occidente las cosas que se estaban haciendo. Y el zar Pedro el Grande viaja por Europa y cuando regresa... ¿De incógnito por Europa? ¿O se dice que era incógnito, pero no porque se encuentra con distintos reyes y de hecho no es solo un solo viaje, él va a viajar posteriormente, va a estar en la corte francesa. Hay cuadros que retratan que son realmente magníficos, como el zar Pedro Grande con el rey Luis XV en brazos, porque Luis XV era un niño. Y entonces, claro, y cuando regresa a su país hace todo lo necesario para crear ese imperio. Y entonces eso explica la fundación de San Petersburgo, porque él necesitaba tener una armada, necesitaba tener un puerto. Muy marino, por así decirlo, una visión navegante. Una visión navegante que no era para nada rusa, porque Rusia hasta ese momento no tenía puertos que fueran viables porque se congelan. Sí. Y él, de niño, en un lago, ahí en una de las ciudades del Anillo de Oro, tiene esta visión de que Rusia tenía que ser una gran potencia marítima. Y hace todo lo necesario y, como te digo, se occidentaliza. Y en ese sentido tiene que ver la construcción de los palacios, de mostrarle a Europa que Rusia no era un país de tercera categoría, sino bárbaro. Que... Siempre ha tenido ese complejo, claro. ¿No? Y Europa también, yo leí un libro que se llama Imperofobia, no sé si te lo leíste. No. ¿Te lo han comentado? Ni siquiera te lo han... Sí, creo que sí. De María Luisa Roca Alvea, una autora española muy buena, porque habla de una tesis muy particular de que los imperios también son víctimas de su propio éxito, por así decirlo, y víctimas de la propaganda antiimperial. Claro. En este caso España, ella ve, pero también ve el caso de Rusia. Y Rusia, bueno, Europa también echa una propaganda contra Rusia de que ellos son bárbaros, el típico, bueno, el ruso con la barba y se copa el vodka, es como un imaginario que también está en la propaganda ya en esos siglos. Claro, y eso es precisamente lo que él pretende cambiar, pues, y por eso, por decreto, va a determinar incluso el cambio en la forma de vestir. Entonces, esos abrigos largos, las pieles, la Marta Sibelina, las barbas, o sea, tienen que comenzar a vestirse como se vestía en Francia en aquel momento, o sea, panties, zapatos de taco alto, peluca, las barbas hubo que afeitarlas, y solo algunos campesinos podían, pagando un impuesto, mantener la barba, que para ellos era algo sagrado. Increíble. Entonces lo modifica todo, y en eso los palacios, por ejemplo, la grandeza de Rusia era precisamente para demostrar nosotros somos iguales o mejores. O sea, en Francia está Versalles y en Rusia está el Palacio de Invierno. ¿Y el Palacio de Invierno queda en Moscú o en San Petersburgo? Él crea esta nueva capital. Sí. Porque además no siente él mucho aprecio por esa sociedad moscovita, que era la imagen, claro, como de la Rusia más atrasada. Y la verdad es que si uno piensa en Putin era un gran admirador del zar Pedro el Grande. Y Putin nace precisamente en San Petersburgo, en ese momento se llamaba Leningrado, nace en el año 52, y entonces eso es más o menos 7 años después de que la ciudad de Leningrado sufre durante la Segunda Guerra Mundial el asedio y que estuvo a punto de caer en manos de los nazis. Pero la ciudad sufrió tremendamente, o sea, fueron meses, casi 2 años, en que la ciudad estuvo completamente sitiada, sin comunicación, sin alimentación, con unos fríos tremendos. O sea, murió una cantidad de gente impresionante. Los propios padres de Putin, o sea, la madre de Putin, creo que la encontraron así como en un grupo de cadáveres, pero ella estaba viva, o sea, a ese nivel. Sí. Y entonces él nace en ese momento, en una situación de bastante pobreza, porque él vivía cuando de niño vivía en un departamento que era comunitario, que compartían con otras familias, y nace como hijo único, a pesar de que había tenido 2 hermanos, pero que murieron antes que él naciera, y crece con unos padres que son bastante distintos, porque la madre, a pesar de que estaba prohibido, ella era cristiana, devota, y lo va a bautizar. Buenísimo. El padre, por otro lado, un hombre mucho más rudo, mucho más con el que comienza a tener problemas. Y al parecer, él sufría, hoy día podríamos decir así como bullying de chico, porque además bajito. Por eso ahora hace judo.
Claro, y por eso él le pide al padre hacer clases de boxeo. Y entra en el boxeo y el mismo profesor de las clases de boxeo le dice, no, ¿sabes qué? Lo que tú deberás hacer es dedicarte al judo. Y se va a transformar en un gran campeón de judo. Mira. Y si tú piensas, Putin actúa hasta el día de hoy como jugador de como judo. un judoka, exactamente. ¿Y porque a ver, cuéntame un poco más del judo, porque es un arte oriental, supongo. O sea, la verdad, yo no sé muy bien los orígenes del judo, pero lo que sí es interesante es que no se trata simplemente de saber golpear y botar. Sí. No, se trata más de observar a tu contrincante, de tratar de anticiparte al movimiento que él va a hacer. Y hacer llave así. Claro, complicado. y eso es lo que él hace en política. En política, sí, es increíble. Es increíble. Entonces, por un lado, tú tienes esa experiencia. Se transforma en un joven sumamente rebelde, él mismo lo cuenta en algunas entrevistas. No era el típico joven de... modelo soviético. Exactamente, de esos pioneros. Sí. Pero con el paso del tiempo va a ir mejorando, y desde ahí es que tiene gran interés por los idiomas. Y de hecho, como tú decías al comienzo, Putin habla perfecto alemán, domina bastante bien también el francés y el inglés. No lo puedo creer, qué increíble. Y claro, y como ya decía, eso te hace muy superior, no superior, pero o sea, en el fondo en cualidades de muchos líderes mundiales. Saber claro. Piñera de saber inglés y español. O sea, no sé, los presidentes no creo que sepan 5 o 6 idiomas en general. No, él tiene una gran capacidad en ese sentido. Y entra a estudiar en la Universidad de San Petersburgo, estudia Derecho, se gradúa con bastantes honores, pero no se dedica a eso. Y ahí es cuando inicia esta carrera dentro de la KGB. Y él entonces va al cuartel de la KGB, porque bueno, supongo que los soviéticos tenían su sistema, pero él se ofrece, alguien lo llama, ¿cómo eso es lo más significativo, fíjate que, y llama la atención, porque él se ofrece. Notable. Él va a golpear la puerta y dice, yo quiero ser agente de la KGB, y para ser agente secreto, la verdad es que se supone que te tendrían que buscar, no tú ir a tocar la puerta, porque eso ya es y curioso. Aparte supongo que una formación, yo no sé cómo, la verdad no sé nada de las agencias secretas, pero debe ser una formación que empieza de joven, o sea, uno llega a los 30 años, o bueno, él tiene 25, pero ya. Pero después de... Pero finalmente, bueno, lo aceptan después de que insiste varias veces, lo porque aceptan. Era también, o sea, igual te llega un tipo como Putin, que es abogado y aparte sabe judo, bueno, bien igual. Claro, lo aceptan, pero el sueño de él era que lo mandaran, en el fondo, al otro lado de la cortina de hierro, ser agente secreto en algún país occidental. Pero al comienzo lo mandan primero a Moscú, para que termine su preparación. Ya, frustración. Pasan algunos años y finalmente logra el objetivo que lo manden fuera de Rusia, pero como tú decías, lo mandan a la Alemania Oriental, o sea, al lado oeste de la cortina de hierro. O sea, no era la misión más elegante que tenía un agente secreto. No, por eso te digo, no es un paso tan importante, más bien hay algunos biógrafos de Putin que piensan que es más bien deslucido. Sí, su carrera ahí. Claro. Y también fue corta, o sea, tampoco que tenía... Claro, y estando, bueno, ahí se instala, como tú decías, en Dresde, ahí es cuando, bueno, se casa con, hoy día está divorciado, pero se casa con Lyudmila, tiene a sus 2 hijas, y está ahí cuando cae el muro de Berlín. Y cuando cae el muro de Berlín, regresa a la Unión Soviética. Y ahí empieza su carrera política, porque como tú decías, con Sobchak, que era que se transforma en alcalde de San Petersburgo. Un tipo muy popular, ¿o no? Muy popular, que se va a transformar en el mentor político. ¿Y él era comunista, Sobchak? ¿O de dónde salió él o no? Ahí es como, es raro saber, porque en el fondo una vez que se produce la caída del muro de Berlín, ya poco a poco empiezan a aparecer en el fondo como estas grietas en el muro, ¿ya? Y se empiezan a dar ciertas aperturas. Y entonces aparecen ciertos personajes que entran en la política y aparece, ¿ya? Que claro, hasta ese momento todos son parte del partido. O sea, mientras... De haber sido burócratas, qué sé yo. Claro, y ahí él empieza su carrera política y comienza a destacar. De hecho, queda encargado como de la parte de relaciones exteriores dentro del municipio de San Petersburgo. Entonces, él es el que negocia para la llegada de ciertas empresas y ciertos bancos. Ponte tú el banco alemán, el Deutsche Bank. Claro, que se instalan ahí en San Petersburgo. Y ahí comienza a destacarse. Sobchak en la segunda elección va a perder, va a estar vinculado también a algunas cosas como de corrupción y bueno, posteriormente muere. Típico ruso. Claro, y ahí es donde él se traslada a Moscú. Y en Moscú comienza a trabajar para la candidatura de Boris Yeltsin.
y comienza a crecer, y si uno mira los títulos, los cargos que tiene son impresionantes, porque era como subsecretario de la comisión, de la subcomisión para los asuntos económicos, pero poco a poco va ascendiendo. Sí. Y claro, Yeltsin después en su segundo periodo ya comienza a evidenciarse la crisis, la decadencia y como tú decías también, los problemas que tiene con el trago, hasta que finalmente, antes de que termine el año 2000, Yeltsin decide dimitir. Renunciar. Claro. Fue muy determinante, perdona, es pregunta de un ignorante, pero yo creo que nadie sabe que Yeltsin fue muy determinante para su renuncia el defecto que tenía, el alcoholismo que tenía, ¿o no? ¿Qué dicen los...? Se dice que, mira, es importante porque le afecta muchísimo a la salud, o sea, Sí. se dice que el trago es lo que finalmente lo llevó a la tumba, pero porque se produce una crisis económica terrible y los propios rusos dicen que él es un poco el responsable. Perfecto. Tras la caída de la Unión Soviética, o sea, cuando cae la Unión Soviética se produce previo a la caída, se produce este intento de golpe en contra de Gorbachev, y ahí aparece Yeltsin, que un poco salva la situación, hace su tradicional discurso frente al Parlamento ruso, que se sube a un tanque, y un poco salva la situación del sector más duro dentro del Partido Comunista. Perfecto. Gorbachev renuncia al poco tiempo, y ahí ya se firman los tratados que finalmente decretan la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de esta Confederación de Estados Independientes. La Federación, hoy día Federación Rusa, exactamente. Y entonces, claro, pero en el transcurso de los años, con Yeltsin se va a evidenciar la crisis, la decadencia, los graves problemas económicos y además la fuerte influencia que van a comenzar a tener estos oligarcas, que se van a hacer prácticamente dueños de todo, de las empresas, de los medios de comunicación. Entonces, hay que entender eso, perdona que dé el punto para los youtubers videntes, porque la crítica de Putin es un dictador, evidentemente. Si tú pones las cosas así, evidentemente es un dictador, pero Putin está gobernando un país que era gobernado por oligarcas. Son dos gente millonaria, criminal también, para que vayamos con cosas, muchos exfuncionarios del Partido Comunista. O sea, Putin tiene que gobernar entre, digamos, no es gobernar Chile, bueno, ahora está igual de difícil, pero en el fondo no es gobernar un país estable, con instituciones sólidas. La Rusia de los años 90 era todo menos eso. Exactamente, no, en una crisis terrible. Pues. Era y entonces, una anarquía, básicamente. Claro, y aparece este hombre que efectivamente... Y eso es lo que explica el hecho de que se haya podido mantener en el poder, a pesar de que, claro, existen muchas voces disidentes, sobre todo dentro de los jóvenes que además hay generaciones que ya nacieron con Putin, que no conocen otra cosa el desorden distinta. Anterior. Bueno, pareció un poco a lo de Chile. Claro, entonces, claro, surgen esas voces críticas, pero... del año 2000 hasta hoy día, si uno se fija en los procesos eleccionarios, él se ha mantenido, salvo un periodo en el que se cambia con Medvedev, hay un arreglín, se ha mantenido con índices de aprobación bastante altos, sobre todo dentro de la población más adulta. Y eso es porque pone orden, porque pone fin a estos oligarcas. Se va con todo en contra de los oligarcas, muchos tienen que salir al exilio, muchos son encarcelados, muchos mueren, no acepta, o sea, en el fondo logra callar a la oposición. O sea, ¿cuántos son los casos de periodistas? Por ejemplo, hay una mujer, que ahora se me fue el nombre, que fue muy crítica, sobre todo a lo que ocurre en Chechenia, que se va a hacer, por un lado, el tema que lo va como a catapultar, ¿no? Fue brillante, o sea, perdona, igual la guerra muere gente, qué sé yo, ¿no? Pero fue brillante, o sea, fue un tipo que fue para allá. Porque fue, claro, eso se transformó, comienza a evidenciarse el problema con mayor fuerza en la época de Yeltsin, que Chechenia quiere, en el fondo, independizarse. Sí. Y en Chechenia lo que comienza a ocurrir es terrorismo. Y Rusia va a estar afectada por atentados terroristas mucho antes que el terrorismo islámico, en el fondo, afectara a Occidente o atacara a Occidente. Sí, pues, obvio, y él enfrenta el problema, hubo atentados en escuelas, en cine. Sí, y él va a ser,
al interior de Rusia va a ser bastante alabado por la mano dura con la que va a terminar con ese problema. Pero desde Occidente se lo critica por la forma en la que lo hace. Bueno, y Occidente por mientras ataca a Irak, ataca a Siria, va desarmando países, Libia, en fin. Por eso Occidente tiene doble rasero, como dicen los rusos. Claro, y todo eso, ahora que nombras Siria, por ejemplo, eso es muy significativo en el caso también de Putin, porque Putin se ha transformado en un personaje que hay muchos que definen o que lo definen y dicen, bueno, él es finalmente el que dice cuándo hay paz o cuándo hay guerra. Y si uno toma esos casos, como por ejemplo el de Siria, cuando llega el momento en el que Bashar al-Assad ya llevaba 6 años de guerra civil. Iba a caer, seguro iba a caer. Claro, y Barack Obama estaba abogando por una intervención armada para sacar a Bashar al-Assad. Y lo hacía, perdón, hasta mi visión, pero lo hacía porque entregaba armas al ejército libre, que no era nada libre, y de paso esas armas le llegaban también a todos los terroristas, digamos, que hay en toda guerra civil. Ese es un gran problema. O sea, en el fondo de Estados Unidos arma terrorista, para que lo sepan, o sea, en mi visión, evidentemente, la visión conservadora, pero eso es así, y bueno, como armó a Osama Bin Laden, como lo hace Estados Unidos. Bueno, claro, y lo que está pasando hoy día en Afganistán, se quedaron con las armas. De seguro los talibanes se van a quedar con alguna arma de Estados Unidos. Sí, eso es más que seguro. Oye, y entonces se daba el contrasentido, como te digo, de que el premio Nobel de la Paz, que era Barack Obama, estaba abogando por esta intervención armada. Y Putin se puso firme y pasaron cosas tan increíbles como, por ejemplo, el hecho de que su aliado en ese momento fue el Papa Francisco, que apoya a Putin. Eso fue lo que permitió además después reunir al Papa Francisco con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, en Cuba. Fue brillante. El Papa Francisco, bueno, tiene hartas críticas de muchos lados. Podríamos hablar un día, no sé si ahí tú me puedes recomendar algún invitado, pero yo soy católico, así que tampoco puedo hablar de la doctrina, bueno, hay varias cosas interesantes, pero de la geopolítica el Papa Francisco sí puedo hablar. Es muy interesante porque, bueno, hace estos movimientos, ha ido a Emiratos Árabes, bueno, esto de Cuba fue increíble, un papa yendo de un régimen comunista oficialmente, juntándose con el patriarca ortodoxo después de 1000 años, porque el 1054, bueno, en verdad fue el de Constantinopla, que también se juntó. Claro. Pero no, han habido cosas muy interesantes estos últimos 10 años que pasan desapercibidas. Claro, y probablemente en el momento en el que todos ponen un poco, o sea, como que el mundo entero dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pretende Putin? Que esa de repente es como la gran pregunta que uno podría hacerse. ¿Qué quiere Putin? ¿En qué cree Putin? Bueno, ¿cuál es la ideología? Cree en Rusia nomás. Claro, en Rusia y en su propio poder. Sí. Fue el año 2014, por lo que tú decías, o sea, él mismo ha señalado y dice, ¿por qué Occidente culpa a Rusia de cualquier cosa? ¿Por qué? Y dice, la OTAN ha seguido existiendo, la OTAN ha ido avanzando, la OTAN está ahí en la frontera hacia el occidente de Rusia, y entonces él mismo dice, y el Pacto de Varsovia dejó de existir hace bastante, claro. Y ahí, el año 2014 es cuando se produce la crisis en Ucrania. Y cuando se produce la crisis en Ucrania, Occidente lo que pretende es castigar a Putin y entonces lo sacan del G8 y pasa a ser G7. Le imponen sanciones económicas, que muchas veces sanciones económicas que afectan más a la población. Claro, o al resto de los países que negocian, que tenían negocios con Rusia, que a la propia Rusia. Se produce una crisis económica importante, pero él logra su objetivo y ese objetivo tenía que ver con el hecho de que no, dentro de sus planes probablemente no es posible que Rusia pase a limitar directamente con la Unión Europea. Entonces la posibilidad de que Ucrania entrara en la Unión Europea en ese momento... Nunca lo va a dejar mientras él viva, y supongo que cualquier ruso, si es medianamente inteligente, no lo permitiría. Claro. Porque dicho sea de paso, tú que sabes mucho más, Moscú se fundó desde Ucrania. ¿Cómo se llama? El Rus de Kiev. El Rus de Kiev funda Moscú. Rusia nace de Kiev. Nace de Ucrania. Claro, el reino de origen, como el origen de la historia de Rusia, surge con ese reino que se llama Rus de Kiev, que parte por tener su primera capital, podríamos decir, en la ciudad de Novgorod, que es rusa, pero después el periodo como de gloria de ese reino es cuando la capital se establece en la ciudad de Kiev. Kiev, que ahora es capital de Ucrania. Claro, entonces esa historia de ese Rus de Kiev es el origen no solo de la historia de Rusia
de Ucrania, sino que también de Bielorrusia. O sea, de ahí surgen estas tres naciones. Pues se puede decir, porque igual la historia te va... hay hartos movimientos, entonces eso es una época, pero se puede decir que son hermanos esos países, así como análogamente. Tienen un como origen... Hispanoamérica somos hermanos, por así decirlo, aunque claro, no lo practicamos claro, mucho. ¿Se puede decir que son hermanos o primos, por así decirlo? Se podría decir porque tienen exactamente el mismo origen. O sea, hay que entender que hay muchas migraciones. Sí. Es una historia que parte después en relación a lo que es Occidente. Piensa tú, en el año 800 en Europa se conforma, o sea, renace el ideal de imperio y Carlomagno coronado emperador. Sí. Y en Rusia recién en el año 862 ya tenemos la historia como... porque se produce primero el movimiento de los pueblos eslavos. A esos eslavos hay que agregarle el movimiento de los pueblos varegos, que son vikingos, o sea, son germanos del norte, vikingos suecos, que llegan, y ahí se establece la primera dinastía, que es con el príncipe Rurik, que es este varego, y es la dinastía rúrica. Y Rurik, hay una conversión al cristianismo, supongo, de estos tipos desde el imperio bizantino, ¿no? Y eso es sumamente importante dale. para entender por qué Ucrania significó o trajo aparejada la anexión de Crimea por parte de Rusia. A ver, dale. Mira, qué bonito. Efectivamente el reino se conforma en el año 862, en la fecha que se da como oficial para la historia. De hecho, existe un monumento al milenio de la historia de Rusia, que es del año 1862. Tras algunas generaciones después de Rurik, Oleg, con algunos de sus sucesores, este reino comienza a ampliarse, hasta que llegamos a la época de Vladimir. Que Vladimir, la verdad... El príncipe Vladimir de Kiev, que era tremendo. Con Vladimir Putin, mira cómo se conecta la historia ya. El príncipe Vladimir de Kiev. Tremendo, porque las crónicas cuentan que era... ¿no? O sea, entre sangriento, mujeriego, que llegó a tener 1000 concubinas, lo describen así. Dicen, y el príncipe no era cristiano. Fornicatus inmensus. Sí. Así decían los cronistas. Claro, no era cristiano. Era pagano. Y él empieza a entablar relaciones políticas con el imperio bizantino. Perfecto. Y se casa con la hija del emperador. No lo puedo creer. Claro. ¿Cómo? Y entonces con este bárbaro. No se podía producir el matrimonio entre una princesa bizantina con un príncipe pagano. Y aparte los bizantinos tenían 1000 años de historia, o sea, son unos caballeros, por así decirlo, unos ingleses, así que van y se casan con este príncipe. Claro. Pero las relaciones diplomáticas y ahí de poder los eran matrimonios son claves. Y siempre lo serán. La gente piensa siempre, que no, pero siempre lo serán. Así que para curarlo de la ideología. Y en la historia de las dinastías europeas, o sea, los casos son, pero cómo se casan entre primos, tíos, sobrinos. Pobres mujeres también, o sea, uno estudia pobres mujeres porque eran instrumentos políticos. Sí, pues, algunas le achuntaban, algunas le gustaba, otras... otra historia. El tema es que, claro, se produce este matrimonio, pero lo divertido de esta historia es cómo lo explican las crónicas, porque dicen, precisamente como por esa cosa, ese destino que tiene Rusia, las crónicas cuentan que Vladimir es quien decide tomar una religión y que habría mandado a sus emisarios a conocer las distintas religiones del mundo en aquel momento. Verdad. Y entonces manda a un emisario a conocer el cristianismo católico. Sí, pues el de Roma. Claro, y entonces los emisarios vuelven y le cuentan de cómo eran los monjes, la sencillez, y él dice, no, demasiado fome. Después habría mandado a otros a conocer el Islam, y llegan y le dicen a Vladimir que el Islam prohíbe tomar el alcohol. Y entonces él dice, bueno, nada bueno puede salir de gente que no toma alcohol. Gracias, y en cambio llegan los que habían ido a conocer la religión bizantina. Y llegan maravillados con los colores, con el arte, con los festivales, con lo que... Y entonces lo que cuenta la crónica es que Vladimir decide tomar el cristianismo ortodoxo. Y de hecho, una de las fuentes señala que la conversión de Vladimir se dio en Quersoneso, en Crimea. En la península de Crimea se produce su bautizo. Notable, increíble. Por lo tanto, Crimea tiene una connotación como de tierra santa, porque desde Crimea se produce la cristianización de todo ese Rus de Kiev. Y entonces va a pasar el tiempo, y Crimea va a quedar, porque van a aparecer los mongoles, después de los mongoles los tártaros, se produce la separación, la división de crisis en este Rus de Kiev, y Crimea va a quedar siendo parte de un kanato tártaro-mongol.
Y en tiempos de Catalina la Grande, La recupera el Imperio Ruso. Catalina la Grande con uno de sus favoritos, que formaron una dupla magnífica. Favorito en el sentido político, también amoroso. Amoroso. Amoroso político. O sea, ¿quién era es el una... favorito? Grigori Potemkin. Ya está el acorazado Potemkin y la película que claro, y era un marino, entonces era un general, un noble. No era noble, ella lo hace noble. Qué notable, una historia de amor, nobleza, todo, ella política. Ella tuvo muchos favoritos, en la manera elegante de decir que tuvo una colección de amantes importante. Sí, tuvo muchos amantes. Claro, y con Potemkin logra, o sea, cosas extraordinarias. Entran en guerra con el Imperio Turco y finalmente logra en 1783 anexar Crimea a el Imperio Ruso. Mira, yo con solo ese antecedente que yo lo conocía, evidentemente porque hay que saber, los youtubers evidentes tienen que saber que Rusia y Turquía son enemigos declarados. Totalmente el Imperio Turco y el ruso pasan guerra, peleando todo el rato. Y por lo tanto, evidentemente sin perjuicio que existe la libertad, igual la historia te determina y Rusia y Turquía están destinados a pelear. En muchas ocasiones se han enfrentado. Sí, y Putin también con Erdogan, y Erdogan es otro, hay que verlo como otro, ¿cómo se llama? Sultán, digamos, y Putin es un zar, entonces es un bonito de la historia. Exacto, sí. Y en el fondo cuando Putin toma Crimea, yo estoy a favor, pero obviamente una posición muy polémica, porque me ha tocado pelear con mis hermanos, con mis primos, obviamente uno no, partiendo de la base que uno no sabe nada, obviamente uno está en Chile. ¿Por qué? Porque Catalina, bueno, ya con este antecedente ya me quedo, obviamente, todo discutible en historia y en conquista, imagínate. Los justos títulos, hay 800, ya, pero en fondo, Rusia parte de Crimea, o de la conversión de Rusia como cristiana, lo conquistan los turcos, los mongoles, lo recupera Rusia el siglo XVIII, después la Unión Soviética, que es un régimen criminal, por así decirlo, se lo da a, ¿cómo se llama? A Ucrania. Entonces, obviamente... Bueno, es evidente que Rusia recupera lo que siempre fue suyo, y por medio hubo no sé si hubo un referéndum, claro. O ese referéndum fue ilegal, fue amañado. Lo que pasa es que, claro, fue un referéndum que no contó con ninguna de las en el fondo, de los estándares. Bueno, evidente porque fue un referéndum que organiza Rusia en un país ajeno, claro. ¿no? Claro, pero en ese referéndum el 98% de la población votó porque quería retornar, y que fue lo que Putin dijo en ese momento: estamos reparando un error histórico. Obvio. Crimea vuelve a la madre patria, y la verdad es que Crimea es, o sea, Crimea es Rusia, en el fondo. No, o sea, la gente quería ser parte de Rusia. Tú lo puedes decir como lo que ocurre es que, mira, la propia Ucrania es una nación. Samuel Huntington, en el Choque de Civilizaciones, pone a Ucrania como ejemplo. Es tremendo libro. De los países que están condenados a estas. Es que Ucrania también tiene una parte europea, católica, de hecho, y otra parte rusa. Donde la gente es de lengua ortodoxa. materna, y lengua materna. Tiene dos almas, Ucrania, y siempre van a estar peleando. Claro, y a Ucrania le tocó sufrir muchísimo durante la época de Stalin. O sea, Stalin un criminal. Sí, y odiaba a los ucranianos. ¿Y por qué se dio eso? Porque la ideología, qué raro, ¿no? Porque siendo países hermanos. Porque en realidad Lenin y Stalin, la verdad es que Lenin y Stalin odiaban a los campesinos. Y Ucrania era como el granjero, el lugar. Y entonces Stalin va a dejar morir de hambre deliberadamente a los ucranianos. Más o menos, ¿cuánto se calcula que los cálculos, varían, pero algunos dicen 7 millones de personas murieron en lo que se conoce como el Holodomor. Qué increíble. Perdona que dé mi nota acá, mi opinión, pero pensar que existe un partido comunista en Chile, que históricamente fue de los más... Neruda le da odas a Stalin. O sea, es una vergüenza, digamos, formar parte del partido comunista. Tu partido es responsable de la hambruna, o tu tradición, no eres tú, eres tu tradición, de 7 millones de habitantes de Ucrania. Increíble. Y solo en Ucrania y en un determinado momento. Y 800.000 cosas más, pero en el fondo yo no explico, o sea, un comunista, que si nos está escuchando, por favor, que estudie historia. Yo soy católico, también estudio historia, tenemos la Inquisición, que los hombres fallamos en el fondo. Los seres humanos sí fallamos, pero que aquí es... Pero ya esta cuestión es criminal, es una asociación criminal terrorista de la Unión Soviética, totalmente. Terrible, o sea, las atrocidades más grandes se cometieron durante aquellos años. Entonces, el punto va a ser que cuando Stalin muere en el 53, Stalin se había convertido en el amo supremo de la Unión Soviética. Todos temían a Stalin, pero cuando Stalin muere es como, uy, ¿ahora qué hacemos? O sea, hasta que los que lo odiaban lloraron la muerte de Stalin, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahí aparece Nikita Khrushchev. Y Nikita
como Stalin era Dios, en el fondo, Sí. nadie puede gobernar después de Dios. Sí. Entonces viene todo ese proceso que se llama la desestalinización. Sí, sí. Y Nikita hace el discurso famoso donde denuncia los horrores de Stalin, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como un poco para reparar el daño, es que notable. cede Crimea a Ucrania. Pero Crimea, la verdad, es que ha sido como una verdadera obsesión para muchas culturas. Han pasado por ahí muchísimos pueblos, pero... Notable. Y aparte de ser una península bien bonita, muy estratégica. Sí, yo he tratado de ir y no me ha resultado, pero... Ahora Putin hizo un puente, ¿supiste? Sí, ¿no? brillante. Y él mismo se subió a un camión y manejó. No, Pero oye, qué capacidad. En el puente del Chacao nosotros nos demoramos 20 años, te comparas en un puente del triple del Chacao Claro. en 5 años. Mientras les ponían sanciones, No, lo sacaban sí. del G8, él se dedicó a construir el puente para no tener problemas de tener que pasar Pero por territorio. increíble, o sea, con ese puente ya Crimea es rusa para siempre. Claro, y no, te digo, yo me he dedicado mucho a estudiar Crimea, tengo como una especie, como así como muchos se han obsesionado, yo tengo como una obsesión con Crimea. Qué buena. Por Crimea me encontré con Pushkin. ¿Pushkin es de Porque Crimea? no, pero lo que pasa es que Crimea se transformó también en lugar de destierro. Hay que pensar que en la época zarista Sí, muchos de estos poetas, por el carácter liberal de sus versos, Sí. los mandaban. Y Pushkin pasa tiempo de su destierro en Crimea y ahí tiene como toda su primera etapa romántica. Pero marca, incorpora, podríamos decir, en el imaginario ruso, A Crimea como sí. una tierra que es de destierro, pero donde es posible vivir la libertad interior, donde convertirte verdaderamente en ser humano. Es una Notable. cosa, ya. Tiene todo un... Y Pushkin es un personaje, o sea, es para los rusos, es el literato más importante. Nosotros conocemos mucho más a Tolstoy, Dostoyevsky, son más Nabokov. occidentales. Claro, pero los rusos, o sea, los rusos aprenden en el colegio los versos de Pushkin de memoria. Notable. Entonces, Pushkin también, podríamos decir, tiene un papel importante en esto de fijar a Crimea como parte del ser ruso. Y entonces, claro, lo que hace Putin después es decir, bueno, reparamos ese error histórico, porque Crimea significa, o sea, es una tierra santa, tiene presencia del mundo griego, por lo tanto Sí. sirve a Rusia para enlazarse con esos orígenes. Sí. ¿Te fijáis? Es tener además el control del Mar Negro, o sea, la Sí, posición muy estratégica. estratégico, muy estratégico. Claro. Pero bueno, lo hizo Putin así, en medio del conflicto por Ucrania, anexó Crimea, construyó el puente, lo han sancionado, lo han criticado, pero ahí está. Y el conflicto ahí sigue, si toda la zona está del Donbass, pues sigue ahí. en Donetsk, Lugansk, ahí siguen los enfrentamientos y es algo permanente. También dicen que subsidiado por Putin, evidentemente. Claro. Tirar armas para allá, qué sé yo. Sí. Oye, ¿y no te parece, porque a mí me parece, pero te hago la pregunta a ti como experta en Rusia y también como chilena, digamos, parte de Occidente, aunque Huntington en el libro ese nos pone como Hispanoamérica como algo nada que ver de Occidente, pero bueno. Oye, ese libro a propósito lo vamos a recomendar un día, Choque de Civilizaciones. Me parece un lente muy bueno para leer la situación hoy día. A mí me parece lo siguiente, esta es la tesis polémica. A ver, Occidente es un imperio. Como siempre uno estudia la historia, los imperios a veces se desintegran, son más débiles, a veces son más fuertes. Estados Unidos fue un imperio con Europa, digamos, con la Unión Europea. Cae el otro imperio que es Rusia. China en los años 90 todavía se está como moldeando como imperio. Y en el fondo, Occidente hace lo que quiere. Del 90 al 2014, pues yo pondría esa fecha límite de Occidente porque fue primera vez que un país ajeno a Occidente lo para en un proyecto geopolítico que es Siria. O sea, porque Irak se lo echó, Afganistán se lo echaron, Libia fue, pero patético. Y en el fondo, bueno, y ahora tienen la frontera sur, Europa un desastre porque el tapón de Libia ya no existe. Pero el punto es el siguiente, ¿no? Occidente es muy hipócrita porque en el fondo dice que Rusia es un imperio, que Putin es un guerrero, que no sé qué, puras cosas que Occidente hace y deshace todo el rato. Por ejemplo, dicen no, que Rusia tiene propaganda y dime que Occidente no tiene propaganda. O sea, la BBC, o sea, no sé si me explico. ¿Tú como que has estudiado Rusia ves lo mismo? Sí, yo... Sí, te encuentro mucha razón, o sea, esa mirada siempre desde el punto de vista occidental, nosotros somos los buenos y los otros son los malos, la verdad es que
está muy lejos de Y una ser, mirada que meten en los medios de comunicación. claro, Ojo, claro. Y que la población cree que Putin es un villano, digamos. Claro, y Obama es un santo. y sabes lo que, claro, y sabes lo que pasa, lo que yo creo que es lo que mejor lo define, es que logra, en el fondo, ha logrado decirle a Occidente, como tú decías, a partir del 2014, 2016, ha logrado decirle a Occidente, no se va a mover una ficha del tablero sin que yo esté de acuerdo. Sí, Y en ese sentido ha logrado ponerse, en el fondo, nuevamente ha logrado poner a Rusia como una potencia, aun cuando es claro que económicamente Rusia no es una potencia, su economía es sumamente débil, es casi menor que la italiana, creo, menos que Texas. Sí, es muy débil la economía. Pero sí tiene, o sea, en cuanto al poderío... Tiene bomba atómica, tiene... Claro. No, si eso es lo que le da el poder a Rusia, por la cantidad de bombas atómicas que tiene, que es bestial con Estados Unidos. Claro, todo el armamento y todo ese tema. Tenían un tratado con Estados Unidos que Trump parece que no lo quiso renovar. Hay una cuestión bien peligrosa ahí con la no proliferación de las armas atómicas. Claro, pero ese es como el gran temor, o sea, el poderío nuclear, el poderío armamentista que tiene. Pero te decía, económicamente, claro, no es una potencia, pero sí él ha logrado levantarse como un actor, como te digo, relevante al que hay que tomar en cuenta. En el fondo, yo soy chileno, y entonces eso es lo choro cuando uno está en un rincón de un imperio, uno es espectador. No soy norteamericano, no soy europeo y tampoco soy ruso. Y uno lee la historia del 90 para acá y Rusia lo que está haciendo es que lo respeten. Nada más que eso. Evidentemente no es un santo Putin para nada. No, para nada. Y por eso digo, y él logra silenciar toda la oposición. O sea, mira lo que ha pasado con Navalny, Boris Nemtsov, el que murió caminando ahí por las calles del Kremlin, a otros que han... Bueno, los que envenenan en Inglaterra. Claro. O sea, cualquier oposición él ha logrado silenciarla. ¿Ah? Y... claro, es un hombre que gobierna, por eso te decía al comienzo, es una combinación perfecta entre jerarca soviético y zar. Sí. Entonces, y eso es importante tenerlo en cuenta. A Rusia no hay que mirarla o no hay que tratar de evaluarla con ojos occidentales, porque los rusos no conocen los conceptos de la democracia, de la representación, de los derechos humanos, tal como nosotros. Sí, efectivamente. Es una realidad distinta. Y entonces, en ese sentido, es un hombre que sabe jugar muy bien. Había dicho que no se iba a presentar a la reelección, pero en medio de la pandemia hizo cosas magníficas. ¿Cómo qué? A ver. Retrasó la edad de jubilación sin que la gente pudiera decir ni pío. Así de simple. Y después hizo... Y eso que es muy impopular. Hay que darse cuenta, los youtubers vientes, ningún gobierno occidental puede retrasar la edad de jubilación sin caer. Imagínate hoy día en Chile, que hay que hacerlo, 10 años por lo menos, 5 años, nadie lo puede hacer. Nadie se atreve. Nadie se atreve. Él lo hizo, así de simple. Pero como estaban todos confundidos con esta cosa de la pandemia, que la vacuna, que la Sputnik 5, de repente apareció, ¡pum! Listo. Pasó, colado. Después... hizo una reforma a la Constitución que le va a permitir reelegirse. Él termina este mandato en el año 2024 y había dicho en los medios de comunicación, él se reúne cada cierto tiempo con rusos, con gente rusa que se televisa y le hacen preguntas y él contesta. Son conferencias de prensa anuales. Y él había dicho claramente, ¿no? ¿Qué cree usted que yo voy a salir de aquí con las patitas por delante? Bueno, pero cambió de opinión y entonces hizo esta reforma constitucional que le va a permitir después del 2024 estar por 2 periodos más. Por lo tanto podría estar hasta el 2036. Oye, ¿está formando algún sucesor? Porque un buen maestro... No se ve a nadie. No, lástima. Eso es la lástima de todo esto. No se ve a nadie. Gente que se enajena con el poder, por así decirlo. Claro, no se ve a nadie. Un poco... Puede pasar lo mismo que Xi Jinping. Tampoco se ve ahí en China que haya un sucesor. Y se han ido dando los cambios para permitir que Xi Jinping se mantenga ahí por largo rato. Notable. Y podríamos estar, ya que sabes de Rusia y Xi Jinping y eres historiadora... podríamos estar entrando me voy a reír con una era de los imperios, porque tú tienes a Rusia por un lado,
con Putin, que es un emperador. Xi Jinping parece que también está siendo un emperador chino. O sea, tú ves la ideología, los discursos también es... Ya China también, sea de paso, Occidente la ha humillado bastante. Para que los occidentales sepan un poco... Porque después viene el occidental diciendo China, 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 pero sí, Occidente humilló a China 2 siglos. Miren lo que fueron las guerras del opio. La guerra del opio es, la guerra del opio, pero yo fuera chino, yo los ingleses no los perdono. Yo creo que eso es lo que piensan. Bueno, tenéis la Unión Europea, que es un imperio que, bueno, no sé para dónde va a ir. Tiene Estados Unidos, otro imperio. ¿No te parece que estamos conformando una política internacional más o menos así? Puede ser. Yo creo que la Unión Europea está debilitada, sobre todo después del Brexit, y eso le viene muy bien a Putin. Por eso que se dice que su intervención no fue solo en las elecciones norteamericanas para perjudicar a Hillary Clinton, sino que además y también intervino en la votación del Brexit, porque sin Inglaterra, la Unión Europea queda debilitada. Entonces, y a él le conviene mucho una Unión Europea débil. Europa sí, y en relación a los imperios, la verdad es que el ideal de imperio es algo que siempre ha estado presente a lo largo de la historia. Si tú empiezas a pensar desde el ideal del imperio romano, que permanece, que en Europa va a ser una constante, con Carlomagno, después con el Sacro Imperio Romano Germánico, después, va a venir Napoleón, que va a... Bueno, el Imperio Español, por ejemplo, Carlos V pagó mucha suma para ser emperador, tuvo un imperio, que es el Imperio Español, está después el Imperio Inglés, que son más comerciales, pero igual es un imperio. Claro. O sea, ha estado siempre presente el imperio austríaco. Sí, pues la austrohúngara. La misma Rusia también se concibe a sí mismo como un imperio. La nueva Roma... la tercera Roma. La tercera Roma. Y bueno, el zar viene de César, por ejemplo. Sí, viene de César. Y eso es bien interesante también, porque uno podría preguntarse por qué toma el término latino César y no el término griego Basileus. Basileus, sí. Pero claro, desde el momento en que el Imperio Bizantino cae en manos de los turcos, Rusia se va a levantar como, efectivamente, como esa tercera Roma. Y de hecho hay un monje, el monje Filoteo, que por aquellos mismos años va a declarar, y Moscú es la tercera Roma, y no habrá una cuarta Roma. Son muy apocalípticos los rusos, ¿no? Y no ha habido hasta ahora una cuarta Roma, sigue siendo Moscú. Oye, cuéntanos un poco más para ir terminando, nos quedan nos quedan unos 15 minutos. De esa mística media rara rusa, tú debes conocer más algo, media política, porque ellos se creen salvadores de la humanidad, un nuevo pueblo elegido básicamente. Y algo de eso hay, yo creo, porque Rusia, por ejemplo, Putin fue el único que salvó a los cristianos en Siria, por ejemplo. Tiene una ideología muy cristiana. Pero ¿tú sabes algo de eso, de esa mística media rara que tienen los rusos? Mira, lo que pasa es que Rusia es bastante difícil de poder definir. De hecho, hay un poeta ruso, un pensador, filósofo, Tyutchev, creo que es, que dice: a Rusia no se la puede entender con la cabeza. Notable. Porque tiene muchos elementos que la conforman. Y entonces, claro, esa pregunta que en la historia de Rusia se transforma en dos corrientes. O sea, hay una corriente que es eslavófila, que dicen que la verdadera Rusia es la Rusia eslava, la Rusia moscovita, y esta dicotomía se queda muy bien representada en las dos ciudades, Moscú por una parte y San Petersburgo por otra, hasta incluso en la discusión de cuál es más linda. Entonces uno podría decir: San Petersburgo es una ciudad maravillosa, hermosa, armoniosa. Se dice que San Petersburgo tenía un plan celestial, en el fondo, que el zar Pedro Grande lo que hizo fue bajar esa ciudad del cielo, pero es una ciudad occidental, y es armoniosa, fantástica, porque fue planeada, ideada por Pedro Grande. Pero efectivamente, en Moscú tú puedes ver la Rusia más tradicional, la arquitectura con esas cúpulas con forma de cebolla, colores, entonces, por un lado están estos eslavófilos, por otro lado están los occidentalistas. Y siempre ha sido un tema de discusión: ¿dónde está esa verdadera Rusia? Y de hecho, si uno piensa en la actualidad, ponte tú, se ha levantado también, y cada día es más importante dentro de Rusia, la ciudad de Kazán. Y Kazán dice ser... ¿Dónde queda esa ciudad? Kazán queda desde Moscú hacia el sur y hacia el Cáucaso, por decirte. Y Kazán
ellos mismos dicen que ellos son la tercera capital de Rusia, porque Rusia ha tenido como capital Moscú, después San Petersburgo, después volvió a ser Moscú. Y entonces ahora Kazán dice, nosotros somos la tercera capital porque nosotros también representamos un mundo, que es el mundo tártaro. Porque efectivamente mongoles y tártaros estuvieron y dejaron su huella. Sí, y Kazán, y ellos se sienten muy orgullosos en Kazán de decir, aquí logramos convivir cristianos ortodoxos y musulmanes en manera en paz. Absolutamente pacífica. Y al lado de la catedral ortodoxa tienes... De hecho, te llama la atención porque las puestas en escena, me acuerdo de Putin en un discurso de la anexión de Crimea, habían tártaros con estos gorros típicos. Claro, yo en uno de mis viajes tuve la suerte, se me ocurrió, después de que fue el Mundial y la Copa del 2018, que tanto hablaban de Kazán, y además que, bueno, Lenin estudió en la Universidad de Kazán, o sea, tiene historia Kazán. Tiene historia, entonces dije, vamos a ir a Kazán. Y fui a conocer a Kazán y claro, y te reciben diciéndote, bienvenido a la capital tártara de Rusia. Notable. Y entonces ya tienes 3 capitales, partiendo por ahí. Y cada una representa... San Petersburgo occidente, Moscú lo ruso, por así decirlo, puro. Claro, los eslavos y ahora y los tártaros, claro. Qué notable. Y esa cosa como de esa misión en el mundo que tú me preguntabas, piensa tú que Catalina la Grande... que es otro de los grandes personajes de la historia de Rusia, que no es rusa, es alemana, no tiene ni una sola gota de sangre. No lo puedo creer, qué sorpresa. Es alemana. Ella va a complotar en el fondo contra el zar, que era su marido, Pedro III, que es nieto de Pedro el Grande. Notable. Va a amanecer un día va a aparecer muerto, se les pasó un poco la mano con el zar, y ella... O sea, una máquina esta Catalina de miedo, de es temer. Que si Rusia tiene eso, pues lo que tiene unos personajes, Iván IV, otro día podríamos hablar solo de Iván IV, Iván el Terrible. Claro, no. El mismo Vladimir, el anterior, también era sangriento. Claro, pues claro. Entonces, ¿qué espera la gente que Vladimir Putin sea, digamos, imagínate, el que manda a Rusia y sea un angelito? Claro. Sea un país ingobernable esa cuestión. Claro, y como yo te decía, Catalina la Grande, ella, que es la que anexa a Crimea, ella no solo quería llegar a Crimea, ella soñaba con llegar incluso a Jerusalén. Y si tú piensas, ella quería renovar un imperio bizantino, o sea, un imperio como de nación griega ortodoxa más bien por la religión, pero con Rusia a la cabeza. Y entonces ella planifica todo, a su nieto mayor le pone Alejandro, por Alejandro Magno, ese es el que va a derrotar a Napoleón. Y al segundo de sus nietos lo bautizó como Constantino, y eso no fue al azar, porque Constantino no es un nombre que sea muy típico en Rusia, porque ella pensaba que ese Constantino iba a cumplir ese sueño, como te digo, como de renovar este imperio de naciones ortodoxas con Rusia a la cabeza. No lo logra, puso un pie ahí cuando logra anexar Crimea, pero siempre se dice que esa fue como la zancada imperial de Catalina, y en ese momento todos empiezan como a asustarse y decir, bueno, cuidado. Occidente, de luego, a ver qué onda, siempre va a estar Occidente y Rusia... Claro, y todo eso te permite explicar incluso por qué la Primera Guerra Mundial, porque te empiezan a dar cuenta de que, claro, en la medida en que el Imperio Turco comienza a debilitarse, Rusia podía... agarrarle Claro, y cuando tú llegas a la Guerra de Crimea, por ejemplo, en 1850, o sea, la Guerra de Crimea es impresionante. Inglaterra y Francia se aliaron a los turcos, se aliaron al infiel para detener a Rusia. Sí, bueno, es un clásico de Occidente. Como Francisco I también ya salía con el turco, ya los franceses hace tiempo. Ah, claro, el rey francés. Contra Carlos V, contra el Magnífico. Claro. Oye, ya para ir terminando... Yo traje este libro, porque tú me dijiste que trajeron un libro. Sí. Yo, bueno, dale tú, porque Mira, siempre terminamos recomendando libros. Decirle a los youtubers videntes, lo he pasado muy bien. Se nos hizo como poco el tiempo. Sí, no, volando. 1 hora y no hay que ser tan largo. Rusia es un tema desconocido. Yo llamo a que lean sobre Rusia, que abramos la mente, porque acá en este rincón de América tenemos una mente muy cerrada, entre la cordillera, el mar y el típico tópico del desierto. Y bueno, afuera pasa grandes cosas, acá también, pero que no seamos tan localistas. Y nada, gocé mucho, te agradezco, Bárbara. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, la pasé estupendo, se me hizo como 5 minutos. Sí. Dale tú ahora con el libro. Mira,
Hay muchos autores que se dedican a la historia de Rusia. Hoy día está bien famoso Montefiori, Simón Sebag Montefiori, que tiene algunos libros sobre la corte del zar rojo de Stalin, tiene algunos libros de los Romanov, pero está Robert Service, o sea, hay muchos, pero la verdad es que a mí me fascina Orlando Figes, lo admiro, es un historiador británico que tiene una pluma maravillosa. Brillante. O sea, es un historiador. Imagínate el trabajo de fuente que hay que hacer. Muéstralo así pero, para que los youtubers videntes lo vean y te enfoque. Tienes que enfocarlo así, mira. Muestra así a tu cámara que está ahí. Eso, es el baile de Natacha. El baile de Natacha. Escribe maravillosamente bien, entonces te juro que parece como que estuvieras leyendo una novela cuando estás escribiendo historia. Y lo otro que es magnífico es el hecho de que Edasa tiene un muy buen traductor. Buenísimo. Entonces logra traducir del inglés la obra de Figue al castellano, que lo hace muy bien. Y esta es una historia cultural del siglo XIX donde va efectivamente tratando de explicar eso, qué es lo que es ser ruso. Y de hecho se llama Natacha, el baile de Natacha, porque en la obra En Guerra y Paz de Tolstoy hay una escena en la que, un momento en el que Natacha, que es una noble, va al campo ruso, empieza una música tradicional rusa y esta noble se para, se pone de pie, se deja su chal y logra bailar el baile tradicional. Notable. Y entonces se lo toma de Tolstoy. Entonces se pregunta, ¿qué quiere decir que Natacha supiera el baile? Y ahí parte este libro y va... Mira, buenísimo. Realmente magnífico. O sea, hay un conflicto también de clase, por así decirlo, en Rusia, porque está el campesino tradicional y el noble que es más europeo. Exactamente. Notable. Oye, yo quiero... de Orlando Figes te quería hacer una pregunta. Escribí un libro que se llama Los Europeos. Sí, ¿Lo leíste es el o no? último. No lo he leído, lo tengo ahí. No he tenido tiempo este año para leerlo, pero sí lo quiero leer de todas maneras, porque todo lo que escribe Figes, su libro, dudé cuál traer, pero también su estudio sobre la Revolución Rusa es probablemente el más completo que existe. Y él me parece que es bien anti-Putin. Lo he leído. Sí. Es bien anti-Putin, está bien, sí. Acá cada cual opina y evidentemente también uno puede ser anti-Putin, si no tengo problema. No, por supuesto. Y en el fondo, sí, pues bien anti-Putin y sabe harto de Rusia. Debe ver a Putin como un zar más, como un sanguinario más, como toda la historia rusa. Claro. Oye, yo quiero recomendar este libro, si me enfocan escritores conversos. No sé si era Writers Converse o Converse Writers, de Joseph Pearce. Dice acá, la inspiración espiritual en una época de incredulidad. Lo particular yo creo que tienen los ingleses, los católicos ingleses, es que ellos son minoría, siempre han sido minoría dentro de los anglicanos, entonces no como los católicos hispanoamericanos o españoles, que fuimos mayoría y nunca estuvimos acostumbrados a argumentar, ¿no? Y acá se ve una serie de autores, está Ronald Knox, Evelyn Waugh, el mismo Tolkien, Chesterton, desde luego, muchos autores ingleses conversos católicos. Está Lewis, que no se convirtió al catolicismo, pero se convirtió al anglicanismo. Escritores cristianos brillantes y que tienen un lenguaje muy apropiado, yo creo, para el contexto de hoy, donde el cristianismo es minoría y tiene que dar cuenta de su fe y no es hegemónico. Sí. Así que... Además que Joseph Pearce también escribe maravillosamente sus clases. Él hace muchas clases para la red cultural. Sí, yo pues lo conozco. Trabaja con ustedes. Hace mucho ¿Cuándo tiempo. lo van a traer de nuevo? No sé cuándo podrá venir. ¿Pero le gusta venir a Chile? Le encanta venir a ¿sí? Chile, conversar y tomar cerveza, sí, ¿sí? Pues panorama. Pero ahora está haciendo clases con nosotros, bueno, por Zoom, vía online, así que tenemos el privilegio de tenerlo. Es un gran autor, un gran pensador, tremendo. Un gran conocedor. Una gran historia también, porque estuvo preso ahí en... Él es un converso. Él es un converso también, no sé si lo cuenta acá en la introducción, pero es increíble. Oye, ¿ya hace clase en Florida? Porque me acuerdo que hacían... no sé si es Carolina del Norte o Carolina del Sur, pero en una universidad que se llama Ave María University sí, no sé si está ahí ahora, está haciendo más cosas puntuales, distintos cursos. Notable. Así que nos despedimos. Muchas gracias a todos los youtubers videntes por ver el Rincón Conservador. Muchas gracias, Bárbara, increíble. Rusia es un mundo, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Ya pues. Feliz.